Y sin más que decir, les invito a buscar, por favor, en la carta de Pedro. Estamos ahí en Primera de Pedro, estamos estudiando la palabra del Señor. La serie tiene que ver con esperanza para los que sufren. Y vamos a considerar en el día de hoy dos versículos tremendamente interesantes: la posición y la misión de los creyentes. Abre tu Biblia, por favor, y los hermanos que nos están siguiendo a través de la señal de Facebook, por favor, abre también tu Biblia y vamos a considerar el tema, la posición y misión de los creyentes. Pedro dice lo siguiente en el capítulo 2, versos 9 y 10, la porción de la palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias, Señor, por tu palabra y pedir, Señor, tu bendición al considerar el consejo de tu palabra. Te pido que utilices mis labios y que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar y a través de esta señal virtual para que tu palabra llegue a nuestros corazones y podamos sacar la parte práctica que a nosotros nos corresponde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La posición y misión de los creyentes. En el estudio anterior, si usted lo siguió a través de la señal de Facebook, ahí hemos enviado en la aplicación de la iglesia el link para el estudio anterior. Pedro nos viene diciendo, si tú miras conmigo, tienes Biblia abierta en verso 8, que esa piedra, que es fundamento y salvación para el que cree, para el creyente, esa misma piedra para el inconverso se convierte en tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. El llamado del Evangelio es un llamado a responder en obediencia. Y Pedro está diciendo que esa roca, que para nosotros es bendición y que nos ha dado vida, porque usted y yo, creyentes, ahora somos también rocas vivas, porque tenemos la vida de Cristo que Él nos ha dado. Pero para el inconverso, para el que no cree, es piedra de tropiezo. Y ese mismo Jesús que hoy nos llama con brazos abiertos, diciendo: venid a mí como estás, trabajado y cargado, un día cerrará los brazos, y ya no serán los brazos abiertos del Salvador, sino los brazos cerrados de un juez. Y cuando Él dictamine sentencia, ya no habrá más oportunidad para arrepentimiento. Y si tú observas conmigo, Pedro comienza en el verso 9 con una cláusula interesante, con un adversativo: más. A diferencia de los incrédulos, que por causa de su rechazo a Cristo están destinados a la destrucción eterna, los creyentes, por el contrario, son linaje escogido, son pueblo espiritual elegido por el mismo Dios. Ahora, Pedro ya ha citado en el contexto las Escrituras, el Antiguo Testamento, para hablar acerca de la piedra que desecharon los edificadores. ¿Sabe por qué? Porque para Pedro le interesa mucho, cuando él va a enseñar, cuando él va a explicar, citar las Escrituras. Y nuevamente Pedro va a citar las Escrituras, y les invito a mirar, porque Pedro va a extraer del Antiguo Testamento para nosotros, para enfatizarle al hombre lo siguiente, y va a citar Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo. Uno más. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Te ha escogido. Mira lo que dice, quiero que prestes mucha atención, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, ¿qué ha hecho? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7.
no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová. Y os ha, nuevamente, ¿qué? Escogido, pues vosotros erais el más insignificante de quienes, de todos los pueblos. ¿Qué está sentando Pedro acá? La gracia soberana del Señor. Verso 8. Si por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues, verso 9, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y lo que Pedro está diciendo es lo siguiente: así como Dios escogió a la nación de Israel para un propósito, Isaías capítulo 43, verso 21 lo dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas que publicará. Dios eligió soberanamente a la nación de Israel y le encomendó una misión: vosotros seréis mis testigos. Pedro está utilizando el Antiguo Testamento para decirnos lo siguiente: así como Dios escogió a la nación de Israel para un propósito, de igual forma en esta dispensación ahora la iglesia ha sido escogida soberanamente por Dios para cumplir un propósito especial en esta tierra. Hoy veremos la posición y misión de los creyentes. Y me llama mucho la atención que la iglesia, usted creyente, somos en esta tierra, tenemos una gran misión. Somos la luz y somos la sal de la tierra. Y me pesa que las iglesias estén cerradas por la razón que sea, porque son ellas luminares en esta tierra para hacer luz y para hacer sal. Ahora, lo que está ocurriendo con nosotros es una obra de la gracia soberana del Señor. Porque quiero que pienses por un momento la situación que todos nosotros teníamos inconversos siendo gentiles. Observa conmigo el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 11. Por tanto, mira lo que Pablo dice de usted y de mí. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Toda persona que no pertenece a la nación de Israel, porque Dios en el pasado había establecido un pacto con la nación de Israel y a través de la nación de Israel Dios bendeciría al mundo entero llamándolos al arrepentimiento. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, por descendencia, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa eso? Que no teníamos ninguna señal. La circuncisión fue la señal visible entre Dios y la nación de Israel, entre el soberano Señor y la nación hebrea, como un distintivo, como una señal que pertenecían al pueblo de Dios. Y aquí se nos está sentando diciendo que no teníamos ese distintivo. De hecho, un hebreo llamaba a un gentil incircunciso en términos de menospreciarlo. ¿Recuerdas David cuando enfrenta al gigante Goliat? David dice: ¿y quién es este incircunciso fuera del pacto de Dios que no tiene ninguna bendición? Observa el verso 12, cómo todos nosotros estábamos bajo 5 casos o 5 acusaciones. Mira cómo comienza el verso 12. En aquel tiempo, primero, estabais ¿qué? Sin Cristo. Segundo, alejado de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Y por último, ¿qué dice? Sin Dios en el mundo. Ateos. Romanos capítulo 3, desde el verso 9 en adelante pregunta: ¿quién busca a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Pero observa el cambio efectuado por la gracia del Señor, por la obra consumada de Cristo. Observa el verso 13 de Efesios capítulo 2. ¿Cómo comienza? Pero ahora. ¿Pero qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Porque por medio de Moisés vino la ley, pero la gracia fue diseminada, fue esparcida, fue presentada por la persona de Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, usted y yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre derramada pagó el precio de mi maldad, de mi pecado. Es por eso que Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pedro quiere decirnos, usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos un gran privilegio. Pedro nos está diciendo la posición y la misión de los creyentes. Y en primer lugar, ¿qué podemos aprender de la exhortación de Pedro? En primer lugar, vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver los privilegios, la posición que nosotros tenemos y el propósito. Veamos en primer lugar los privilegios del pueblo de Dios. Al observar el verso 9, Pedro nos lleva al Antiguo Testamento para asentar el mensaje, la enseñanza. Comienza diciéndonos acerca de los privilegios que el pueblo de Dios tiene. ¿Cuál es el primero? Que somos usted y yo linaje, ¿qué? Escogido, más vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Creyentes. En el contexto, hermanos que están siendo perseguidos por su fe, que son objeto de burla, de acusación, y que los inconversos les dicen, ¿cómo es posible que tú creas en ese Cristo? Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, me decían en mi país, ¿qué ahora eres canuto? ¿Eres un canuto? Cuando estaba en Argentina, ¿eres un evangelista? Y en Centroamérica, ¿eres un pandereta? Con sentido peyorativo de desprecio. Más vosotros, usted y yo, ¿qué somos? ¿Sois qué? Linaje. Genos, que significa un grupo separado aparte. De hecho, es interesante que es el mismo concepto que Dios trató con la nación de Israel. En Éxodo capítulo 19, Dios le dijo a la nación de Israel en verso 5 lo siguiente: ahora pues diréis, oído a mí, pues ahora si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Dios le está diciendo a ese pueblo elegido, la nación de Israel, yo entro en un pacto con ustedes. Ustedes son mi especial tesoro. Verso 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdote. ¿Qué más? Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, cuidado. Tengo que hacer una explicación acá. Si bien es cierto, Pedro está utilizando un lenguaje antiguo testamentario para llamarnos, para hablar de los privilegios del pueblo de Dios, eso no significa que hoy la iglesia sustituye a Israel. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene y la nación de Israel tienen en primer lugar orígenes diferentes. La iglesia es ahora un pueblo especial para Dios. A diferencia de Israel tenemos en primer lugar orígenes diferentes. La nación de Israel comenzó con el llamamiento de un gentil llamado Abraham, que luego fue llamado Abraham, padre de multitudes. Usted y yo somos llamados mediante el Evangelio. Tenemos promesas diferentes. A la nación de Israel se le hicieron promesas terrenales y su ciudadanía sigue siendo terrenal. Pero ¿dónde está nuestra ciudadanía? Dígame, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Y nuestras promesas no son promesas terrenales, sino promesas espirituales. De hecho, ya fuimos bendecidos con toda clase de bendición que espiritual. Y también nuestra vinculación con Cristo es diferente. Para la nación de Israel, Jesucristo es el sol de justicia. Para la iglesia es el lucero de la mañana. Para la nación de Israel, Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Para la iglesia es nuestro Cordero, es el Salvador. Para la nación de Israel es su Mesías, es su Rey. Para la iglesia es su esposo, su amante, quien fue a preparar lugar para nosotros. Volviendo a Pedro, Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois un linaje, un pueblo, y agrega algo interesante,
escogido. Me llama mucho la atención que continuamente Pedro está hablando del término escogido, que significa acá elección de Dios. De hecho, la palabra escogido acá es la palabra que guarda relación con iglesia, ekletos, que significa llamados, eclesía, llamados afuera, aparte. Pablo dice lo siguiente: según que Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Los creyentes son ahora elegidos por Dios para ser pueblo de sacerdote, ya que vemos acá, mas vosotros sois linaje escogido. Los creyentes son ahora elegidos por Dios para ser pueblos de sacerdotes, así como Dios eligió en el Antiguo Testamento a Israel para ser su pueblo. En esta dispensación Dios ha elegido a la iglesia para que sea un pueblo especial. Escogidos porque Dios llama al hombre. Mateo capítulo 11, verso 28, nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo hace, el llamado de los hombres, Dios lo hace mediante ¿qué cosa? La predicación del Evangelio. Jesús, antes de partir, les dijo a sus discípulos: a usted y a mí nos dio la orden. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Usted no puede esperar una visión, una voz, una revelación para predicar el Evangelio. Ya tiene una orden. Y usted, cuando se enfrente cara a cara con su Salvador, responderá a esa orden. Y ahí no habrán excusas. Es que yo no sentí tu llamado, no hubo la oportunidad, no lo puedo hacer. No, mi querido. Usted ya tiene. Ahora, es interesante cómo lo hace, cómo Dios llama a las personas, cómo Dios llama a ese pueblo elegido. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre ¿qué? Gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo está agradecido por la iglesia en Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? ¿Qué dice el texto? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, que son las mismas tres verdades que tú encuentras al principio de esta serie, en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Mira, verso 14. Esos que Dios eligió desde el principio, ¿cómo los alcanza? Verso 14. A los cuales os llamó mediante ¿qué? Nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que los destinatarios de esta carta estaban sufriendo, eran perseguidos, maltratados, Pedro les dice: no importa lo que opinen los demás. El Dios del cielo les dice: ustedes son mi linaje ¿qué? Escogido. Y si hay algo que le duele al hombre, es la opción soberana de escoger. Porque ¿dónde queda el hombre? ¿Dónde queda el yo? Si bien es cierto, todos nosotros elegimos a Cristo. Observa Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué nos dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto destrona al hombre, porque éste quiere ganar las cosas por su mérito. Escúcheme bien, si no fuese por la gracia del Señor, nadie sería salvo. ¿Qué nos dice Pedro acerca de los privilegios? En primer lugar, somos un linaje escogido, pero en segundo lugar, ¿qué nos dice? Que somos ¿qué? Real sacerdocio. Recuerda que Dios lo prometió también a la nación de Israel: ustedes tendrán un real sacerdocio, pero ojo, dentro de la nación de Israel había 12 tribus, y dentro de las 12 tribus solamente Dios eligió ¿qué? A una tribu, los descendientes de Leví, para que fuesen ¿qué? Sacerdotes. Pero en este nuevo pueblo del Señor,
usted y yo. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal es un sacerdote delante de Dios y no necesitamos ningún otro intermediario. Cualquier persona que busque un hombre a otra persona para llegar delante de Dios, Dios dice que es maldito, porque maldito el varón que confía en el hombre. Es Jesús quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, Apocalipsis capítulo 5, versos 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre esta tierra con Cristo Jesús. Estamos unidos a Él para siempre. Si usted y yo somos sacerdotes, tenemos dos responsabilidades: llegar ante el trono de Dios. ¿Y qué hacía un sacerdote en el pasado? ¿Llevaba el clamor de los hombres? ¿A quién se lo llevaba? A Dios. Somos responsables de interceder por el mundo entero, porque somos sacerdotes. Y como nuestra orden sacerdotal, tú lo verás al principio de este mismo capítulo, presentamos sacrificios que no son físicos, sino que son sacrificios espirituales. Pero cuidado con ofrecer ofrenda extraña ante los ojos de Dios. El sacerdocio es universal. Todo creyente tiene este privilegio. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. No necesitamos a nadie para estar ante la presencia de Dios. En el momento en que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ya están en la presencia del Señor. En el momento en que usted cierra sus ojos o dobla sus rodillas o dirige su oración al cielo, ya está en la presencia del Señor. En el momento en que somos llamados, el director de un servicio convoca a la adoración, ya estamos en la presencia del Señor, porque todos somos reyes y todos somos sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, y todos somos el tercer privilegio: nación santa. ¿Qué significa esto? Pueblo apartado para Dios. Jesús oró al Padre lo siguiente: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si tú estudias Juan capítulo 17, Jesús dice: de los que tú me diste, ninguno se ha perdido. De los que tú me has dado, la iglesia es un regalo al Hijo. De los que tú me has dado, ninguno se perderá, porque están en mí. Y te pido, Señor, no que los quites, Padre, sino que los guardes de toda maldad, porque somos una nación santa. Y santo significa apartados para Dios. Pero cuidado, la acción santa tiene dos aspectos. Una es posicional. Usted y yo somos santos y ya estamos sentados en lugares celestiales apartados para Dios. Pero Pedro nos ha dicho en el capítulo 1, verso 14 al 16, que debemos vivir en esta tierra ¿cómo? Santamente. Ser pues santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe por qué? Principio universal. Salmo 93, 5. La santidad conviene ¿a dónde? A tu casa. ¿Sabes qué? Son pocos los sermones que tenemos acerca de la santidad de Dios, porque no nos gusta. La carne se revela. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere hablar de la santidad. Y algunos creen que ya son santos porque no toman, no fuman, no bailan y no van a esos lugares. Santo, vivir en santidad, es más que eso. No simplemente es no hacer cosas malas, sino que también es hacer lo que es correcto delante del Señor. ¿Y cuántas veces racionalizamos y justificamos nuestro andar? Privilegio del pueblo de Dios, real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, uno más. Pueblo que adquirido por Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos salvó, Dios nos adquirió. ¿Y nos adquirió para qué? Para que fuésemos parte de Él. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y Dios ha asegurado que tu destino y mi destino terminen bien. En Efesios, en el capítulo 1, verso 14, mira lo que dice. Usted y yo ya tenemos ¿qué cosa? Las arras de nuestra herencia. En el verso anterior de Efesios capítulo 1 dice que ya tienes el sello. El sello es propiedad.
es una marca. Usted pertenece al pueblo de Dios. Y no solamente tenemos la marca, el sello. Usted sabe que la estampilla que usted pone cuando va al post office, ¿cómo se dice en español? Al correo, y le ponen el sello, aunque usted le entregó la carta, ya no le puede decir al oficial, por favor devuélvame la carta porque olvidé agregar algo más. Ya no lo puede hacer porque ya tiene, ¿qué cosa? El sello y el correo ahora se asegura de que esa carta, ese envío, llegue ¿qué? A destino. Ese es el sello. Y luego dice que usted y yo tenemos las arras, el anticipo, las arras de nuestra herencia. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que ya tenemos este anticipo, que solamente es una prima, es una garantía del beneficio eterno. ¿Cuál es el beneficio eterno? Que usted y yo, por la obra de Cristo, somos para Dios un pueblo adquirido. ¿Cómo fuimos adquiridos? ¿Cómo nos compraron? Primera a los Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. En Primera a los Corintios capítulo 7, verso 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis, por lo tanto, esclavo de los hombres. ¿Cuál fue el precio? Si tú miras en el capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y sin mancha y sin contaminación. Cuidado con decir, yo sé que Cristo tomó mi lugar en la cruz, porque aunque a usted lo hubiésemos crucificado 4 veces, y como decía Pablo Escobar, lo desentierro y lo vuelvo a crucificar, no sirve. No sirve, porque se requería un sacrificio perfecto, puro. Es por eso que Pedro dice, la sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Los privilegios del pueblo de Dios, ¿cuáles son? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? Si seguimos el verso 9, vamos a encontrar el propósito del pueblo de Dios. La comunidad ha sido escogida por Dios para cumplir una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ahí lo dice. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué somos llamados? No simplemente somos llamados para reunirnos y cantar cancioncita y levantar una ofrenda y decirle al pueblo del Señor, nos amamos. Sí, es parte importante honrar al Señor, que es cabeza de la iglesia, pero fuimos llamados para anunciar, para proclamar, para decir afuera, en otras palabras, para decir públicamente. ¿Qué cosa? ¿Qué debemos decir públicamente? Anunciar, proclamar, declarar las virtudes. Virtudes expresa lo bueno, la virtud, la bondad, la excelencia, la grandeza de aquel que le pertenece toda la gloria, la honra y la alabanza. Me duele cuando he oído a creyentes hablar de su iglesia, de su pastor y de su congregación, de su denominación, de su credo. Queridos, estamos llamados para hablar de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Las virtudes. ¿Sabes que en el libro de los Hechos, capítulo 2, en 17 diferentes lenguas, los hebreos oyeron acerca de las maravillas de Dios? ¿Y sabes cuál es la mayor maravilla? El plan de redención. Que nosotros, estando en miseria y en bajeza, Dios nos haya mirado con ojos de gracia y nos haya dado lo más preciado que Él tenía, el Hijo eterno, para morir en la cruz. Y estando su Hijo suspendido entre el cielo y la tierra, el Padre giró su rostro, no vio al Hijo, porque cargaba en Él la maldad de todos nosotros, al punto que el Hijo experimenta la muerte espiritual, la separación del Dios eterno, cuando Él dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo hizo el Padre? Por amor a aquellos que estábamos bajo condenación eterna, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y fuimos llamados para anunciar ¿qué cosas? Las virtudes, las grandezas. ¿De quién? De aquel que os ¿qué? Llamó. El término es nos sacó, nos liberó. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Pablo dice en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos llamó de las tinieblas. Las tinieblas representan el mundo, la incredulidad. Las tinieblas es el dominio del pecado, el reinado de Satanás. Es por eso que Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice el texto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y el llamado del evangelio y la acción soberana del Señor es para que usted y yo llamemos a otros que están en el reino de las tinieblas y respondan en obediencia al llamado del evangelio. Esa es mi misión. Yo no sé quién va a responder, yo no sé quién va a creer, pero sí tengo la misión. Y Pablo se lo dice al rey Agripa. En Hechos capítulo 26, verso 18, Pablo le dice: yo fui elegido por Dios, y le cuenta su testimonio cuando él iba camino a Damasco, y la voz del cielo, y el llamado del Señor, y la comisión del Señor. Y en verso 18, Pablo le dice al rey Agripa: para que abran sus ojos, me llamó Dios, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad ¿de quién? De Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es por eso que cada vez que se presenta el evangelio, el pueblo de Dios debe guerrear en oración. El gran príncipe de los pastores, Spurgeon, que él en teología era un hiper calvinista, tenía gente debajo de su escenario. En el tabernáculo en Inglaterra le llamaban la caldera, un grupo de cientos de personas que cuando Spurgeon predicaba el evangelio, ellos combatían y guerreaban en oración para que fuesen derribadas todos los obstáculos y barreras de Satanás para presentarles el evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que cuando se predica el evangelio, el pueblo de Dios debe clamar para que la palabra de Dios sea entendida. Pablo dice: a mí me llamó, pero si yo estoy en luz y anuncio el cambio del reino de las tinieblas en el cual todos nosotros vivíamos, se entiende que ahora, si yo he recibido a Cristo, si yo vivo ahora para el Señor, si soy linaje escogido, si soy real sacerdocio, si soy nación santa, si soy pueblo adquirido por Dios, ¿cómo debo vivir ahora? Observa lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 8 y 9. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Usted y yo, sin Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Más ahora. Ese más ahora involucra el cambio, la decisión. Cuando respondí al evangelio, más ahora sois luz en el Señor. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es? Andad como hijos de luz, verso 9, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz de nuevo. En el Señor, que dice: andad como hijos de luz. Porque el mundo está en tinieblas, en el mundo está en oscuridad, y no verán otra luz que tu luz, y no tienen otra sal que tu sal. Pero cuando el testimonio es malo, es una luz tapada con un almud, es sal tirada en el piso, hollada porque no sirve. Hemos visto los privilegios del pueblo de Dios, hemos visto el propósito del pueblo de Dios. Finalicemos con verso 10, siguiendo el orden del versículo.
Mira ahora la posición del pueblo de Dios. Pedro establece esta comparación. Vosotros, ¿qué? En otro tiempo. Pedro escribe esto porque está animando a los creyentes. Ellos están luchando, tienen pruebas, tienen dificultades, pero Dios les está diciendo, no se olviden, que aunque están en este mundo, no lo son. Aunque todos los desprecien, yo los he escogido. Aunque todos los critiquen, el Padre del cielo los ha llamado a ser real, sacerdocio, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Pedro va a citar acá de nuevo el Antiguo Testamento, pero esta vez va a citar al profeta Oseas, porque Oseas, representando la obra de Dios, tiene que casarse con una mujer que se ha prostituido, que ha vendido su amor, que ha vendido su cuerpo por beneficios, que no eran nada. Y con esa ilustración, Dios le habla a la nación, al pueblo de la nación de Israel. Y Pablo lo dice así en Romanos capítulo 9, versos 25 y 26. Observa lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versos 25 y 26. ¿Tengo esa porción ahí? Sí. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, ¿a quién? Al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En Juan capítulo 10, Jesús dice que Él tiene otras ovejas, que el Padre también le ha dado al Hijo. ¿Y sabes qué dice? A las cuales yo debo ir y debo buscar. ¿Y habrá un rebaño? ¿Y habrá qué? Solo un pastor, porque mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. Y en los versos 25 al 26 le dice a los líderes religiosos, ustedes no me creen, no oyen mi voz y no me siguen porque no son mis ovejas. No son pueblo mío. Al que no era pueblo mío, pero ahora sois, dice Dios, pueblo mío. ¿Recuerdas que en otro tiempo usted y yo andábamos en las corrientes de este siglo? Éramos desobedientes, hijos de maldad, y seguíamos el reino de las tinieblas, pero ahora somos ovejas del Señor, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Por qué el hombre alcanzó misericordia? Por su depravación total. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la naturaleza pecaminosa entró en el hombre. ¿Y sabe qué significa eso? Que el hombre en su naturaleza pecaminosa no puede entender a Dios, no puede amar a Dios y no puede obedecer a Dios. Se llama en teología depravación total. Somos incapaces de buscar a Dios. Pero en cambio, ¿qué hizo Dios? Como el hombre no le buscaba, y de hecho Adán, cuando oyó la voz de Dios, ¿qué hizo? Oí tu voz y me escondí. ¿Qué hace Dios? Dios se acerca a los hombres. Hace años atrás escuché la historia o leí en un libro de un filósofo asiático, maestro y agnóstico, que un día estaba comiendo arroz y vio que unas palomitas se acercaron a la orilla de su ventana. Y él, cuando se acercó, las palomitas huyeron, pero él les dejó unos granitos de arroz. Se retiró a su asiento y él miró por la ventana y las palomitas volvieron a picar y comer esos granitos de arroz. Entonces él lentamente se acercó para darle más arroz, pero cuando se aproximó, las palomas ¿qué? Huyeron. Y él se quedó pensando, diciendo, qué tontas que son. Ya les di de comer, les traigo más y se escapan. ¿Cómo no entienden? Y se quedó filosofiando. ¿Cómo podría hacerlo? Y él llegó a esta conclusión. La única forma de que ellas me entendieran es yo siendo también una paloma
para decirles que no quiero hacerles daño, sino que sencillamente les quiero dar de comer. Y entendió que la forma que el Dios del cielo nos dijo, te amo, fue haciéndose uno de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios nos dio y para que alcanzásemos misericordia. ¿Sabe que la palabra misericordia comienza con miseria? Comienza con miseria. Porque la cordia, la acción, es porque cuando Dios nos ve, a un Andrés, a un Pablo, a un Diego, no quiero mencionar a ninguno de los que conozca acá, en completa miseria, en desgracia, Dios me haya mirado con ojos de gracia, que no lo merecíamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Los privilegios, el propósito y la posición del pueblo de Dios. Para reflexionar, 3 o 4 cosas. Somos un pueblo elegido por la gracia de Dios. Siempre debemos alabar la gracia. Dejar de mirarnos en nosotros mismos. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Debemos vivir entonces, si es por gracia, debemos vivir. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, ¿qué dice la Escritura? Hacedlo para la gloria de Dios. Para la gloria mía os he llamado, le dijo Dios a la nación de Israel, y formé al hombre, lo creé y lo hice. Somos un pueblo elegido por la gracia de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Como pueblo elegido tenemos una clara misión. Si no la cumple, estás faltando delante de Dios. No me importa que digas te amo, es todo lo que puedo decir. El Señor dice, si me amas, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Por lo tanto, somos ¿qué? Responsables de ¿qué? De anunciar las virtudes de Dios. Amén. Que el Espíritu del Señor añada su bendición. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado. Y esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo nos ayude en la aplicación de estas verdades. Te agradezco, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Que el Señor, te pido que tú nos des de tu gracia. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a vivir, Señor, para tu gloria. Te agradezco, Señor, por este tiempo, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.